Buenos días, maestra Rosa, bienvenido, buenos días. Buenos días, maestra Fermina. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Cómo maestra vamos? Rosita. Bien, acá con frío en Huancayo. Ah, por acá por la Sí. sierra también empezó la lluvia, maestra. ¿Por dónde estás, maestra Rosa? Yo en Junín, Guaire. Ah, Guaire. Guaire hace un frío, ¿no? Claro, maestra. Pero ¿qué vamos Sí, a hacer? Así conozco es nuestra Guaire. tierra. Sí, ¿no, maestra? Sí, puede. Sí, conozco. He llegado a Guaire a monitorear antes cuando había Pronacap. Ah, ya. Ah, Sí. no, a las instituciones educativas. Sí, a las instituciones educativas, sí. Ah, Ahí ya, llega maestra. Guaire. Sí. Ya, Bienvenido a maestra. la clase, Miss. Vamos a empezar con nuestra clase. La Ya, vez pasada gracias, maestra. habíamos aprendido la canción de los pollitos, ¿no? ¿Qué tal, maestra Rosa? ¿Has aprendido más o menos algunas letras? De los pollitos. Sí, Sí, maestra. en quechua, ¿no? Claro. Ujú, Allá en la institución donde estoy trabajando también los ya, estudiantes dominan el quechua. ya ves. Entonces con ellos tienes una fortaleza para que puedas eh, al menos ya compartir los temas que estamos haciendo, las canciones que estamos aprendiendo, adivinanzas, compartes con ellos. Ajá, Claro, sí, claro. Pero estás llevando tu institución es bilingüe o sí es bilingüe. bilingües, maestra. ¿Estás llevando a la semana 2 horas? Una hora, Ah, ya, una hora. 1 hora. Está bien. Sí, maestra. Ajá, 1 hora. Sí, eso está bien. Entonces, si ellos hablan, ya puedes trabajar para que tú también te fortalezcas en cuanto a la lengua originaria, para que puedas hablar, escribir, ¿no? Sí, sí, pero Ajá, hay una diferencia. Por ejemplo, el que estamos llevando el curso con su persona, también un ujú. poquito varía. Y acá el Sí, quechua central también un poquito varía. Ahora, sí. nosotros quechuas de otros lugares también. Y el que ellos hablan, también hay una diferencia. Son sus dialectos de ellos. Ajá, Claro, sí. maestra. Son sus dialectos de ellos también. Ahora, en quechua de Junín, algunas varían. Ah, algunas varían. Quechua Sí, Junín más que relacionado está con Pasco y con Huánuco. sí, maestra, eso es. Ajá, por eso varía un poco. Ya, acá la canción entonces vamos a estar aprendiendo constantemente y directo nos vamos al tema, ¿ya? Entonces, nuestro propósito de aprendizaje hoy aprenderemos entonces a conocer los verbos y conjugar en los pronombres personales, de los pronombres personales en los 3 tiempos en quechua. La vez pasada solamente habíamos hecho un tiempo pasado, ¿no? Entonces, ahora ya lo vamos a hacer en los 3 tiempos, Ya, maestra. presente, pasado y futuro. Futuro. Ajá, entonces, futuro. Ok, maestra. Acá hay los verbos. Acá el verbo bailar, para que se den cuenta, y luego vamos a hacer ejemplo con la participación de todos los presentes, ¿ya? Acá yo tengo verbos. Verbo bailar. Miss Rosita, hay una bulla tremenda. Ahora sí. Bailar, el verbo bailar, tushui, ¿no? Ese es el verbo tushui. Entonces acá hay ya tushui, está en tiempo presente, ¿no? Sí, Ya tushui. Ajá, pero solamente en tiempo presente dice ya tushui, pero en tiempo pasado ya tushui, en futuro ya tushui cha, ¿no? La cha allá eh, se incluye en tiempo futuro la cha, ya tushusha cha. Entonces, acá vamos a poner entonces, eh,
En presente, en castellano, ya tú soy, yo bailo. ¿Diría sí o no? Yo bailo. Claro. Ahora acá, ya tú sos acá, yo bailaré, ¿no? Futuro. Ajá, yo bailaré en futuro, ¿no? Yo ya tú sos acá, yo bailaré. En tiempo pasado, ya tú solá, yo bailé. Ah, ya tú solá, yo bailé, dice, ¿no? Ahora esa misma palabra lo podemos también cambiar con más textos completos, ¿no? Ahorita lo vamos a cambiar, primero vamos a hacer esto. Ahora el verbo cantar, taqui, ya taqui, en castellano, ya taqui, yo canto, ¿verdad? Claro, yo canto, maestra. Ajá. Ahora acá, ya taqui chacha, yo Pasado. cantaré. Cantaré. Futuro, Futuros, al ¿no? futuro. Exacto. Ahora, en tiempo pasado, yo canté, ¿verdad? Yo canté. ¿Está bien? Sí, maestra. Entonces, Claro. entonces eso solamente estamos haciendo con los pronombres personales y yo nada más, ¿no? Con ya nada más. Ahora acá, llorar, de verbo llorar, why, ¿no? Why. Mi hijo llora, con esa palabra, mi hijo llora. Con rojito lo vamos a poner. Mi hijo llora. Yapa. Cuando es de mí, yapa, wawi, wan. Pero como es de mí, mi hijo, wawini, diríamos. Entonces, esto ya no va a ir ahí, ¿no? Wawini, wan. ¿Ve? Mi hijo llora. Dije, mi hijo llora. Ahora en futuro. Wawini, wawini. Ahí vamos a utilizar la vocal alargada. Wawini, wata. Está bien. Mi hijo llorará. ¿Verdad? Mi hijo llorará, dice, ¿no? En tiempo pasado. Wawini, wawini, wala. Mi hijo lloró. ¿Está bien? Mi hijo lloró. Sí, maestra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pero solamente vamos a trabajar con los pronombres personales ya y en castellano yo. Esto vamos a trabajar, pero con textos completos, ¿ya? Vamos a agregar más palabras ahí. Ya está. Ay, ¿qué pasó? Ya está. Textos completos. A ver, con textos completos. Bailar. Ya tu shui. ¿Dónde? A ver, yo bailo en la fiesta ¿dónde? En la fiesta de Tarma. A ver, en la fiesta de Tarma, ¿ya? ¿Está bien? Sí, maestra. Estamos trabajando ya con textos completos.
Vamos a trabajar ya con textos completos, pero con las mismas, con el mismo ejemplo, pero agregando más palabras ya, ¿no? Yo bailo. Entonces, ¿cómo diríamos? Ya tushuy en la fiesta de Tarma. Para no olvidarnos, cuando hay textos completos, entonces, tushuy, ¿qué cosa es esta partecita? Entonces, eso lo vamos a poner último, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a poner último? Porque es ¿qué cosa es? Un verbo. ¿El verbo dónde debe ir entonces? Sea en los pronombres personales, donde sea, el verbo debe ir al final. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Primero el pronombre, luego el verbo. Ajá, entonces tushuy es esto, tushuy es verbo. Entonces le vamos a poner al final. Entonces ya Tarma pistacho tushuy. Ajá, ahora sí. El verbo le he puesto último, sea oraciones, sea textos, cuando se trata de conjugar en tiempo pasado presente, entonces siempre el verbo va a ir al final, como estamos haciendo ahora. Ya Tarma pistacho tushui. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? Presente, maestra. Ajá. Está en tiempo presente. Muy bien. Ahora, en tiempo futuro, con el mismo ejemplo, ya tarma pistacho tushui. Ya tarma pistacho tushu chacha. Ahí está. ¿Ve? Futuro. Claro, futuro. ¿Ve? Tiempo futuro. Ya tarma pistacho tushu chacha. ¿Ve? Al final hemos puesto de verbo bailar. Ahora, en tiempo pasado, ya tarma pistacho, ¿qué diríamos? Tushula, ¿verdad? Ya tarma pistacho tushula. Tiempo pasado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el verbo le estamos poniendo al final. Ahora sí, con el mismo ejemplo lo vamos a convertir. ¿En qué convertiremos? Ya hemos puesto con palabras completas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya con el mismo ejemplo. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Yo, tú, ¿sí o no? Pero con el mismo ejemplo. ¿Ya? Por favor, ¿ya? Ya está. Con el mismo ejemplo, ¿cómo sería? A ver, ¿quién ha llegado? Malika y Cuyasha. Mayan Chalamun. Edith Rosales. Maestra Edith. Sí, Rosa. maestra. Yes,
Buenos días, maestra Edith, bienvenido. Buenos días, maestra. Ahora sí. Am. Un ejemplo, a ver, en castellano, para que se den cuenta, vamos a poner, pero con el verbo, vamos a seguir con el verbo bailar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Con el verbo bailar. Muy bien. Con el verbo bailar. Pero con am, tú. Entonces, en castellano, en tiempo presente lo vamos a hacer. En tiempo presente. Am tushunki, am tushunki, am tushunki. Tú bailas o tú estás bailando. A ver, participaciones. ¿En presente o pasado, maestra? Presente, presente. Tú bailas. Tú bailas en la fiesta de Tarma. ¿Está bien? Sí, ¿no? Tú bailas en la fiesta de Tarma. Ahora sí. Am tushunki. Am tushunki. Am tushuyanki. Tushuyanki. Y entonces, ¿el verbo dónde le voy a poner? Al final. Al final. Tarma. Pistacho. Ahora sí, ya lo puse, ¿ve? El verbo ya está. Ahora ya lo acomodé, ¿ve? Am tarma pistacho tusuyanki. ¿En qué tiempo está? Entonces está en tiempo presente. Muy bien, está en tiempo presente. Ya está. Ahora, igualito, con el mismo el ejemplo. Am tarma pistacho tusunkicha. ¿Verdad? Tusunkicha. ¿Ve? Futuro. ¿Ve? Entonces, am tarma pistacho tusun kicha. Ahora, am, ¿qué más diríamos ahí? Am tarma pistacho pasado, ahora nos toca. Tusulay ki, ¿verdad? Sí, maestra. Tusulay ki. Ahora sí, ese es en tiempo pasado. ¿Se dan cuenta en qué termina cuando está en tiempo presente? ¿No? Mira, ve, en cuando es con los pronombres personales am, tú, va a terminar en ki, en presente, cha, en futuro, otra vez tushulaiki, tushuyanki y tushulaiki. Mira, ve, en tiempo presente tushuyanki, en tiempo pasado tushulaiki, laiki va a terminar en laiki. En tiempo presente en yanqui, en tiempo futuro en quichá, quichá. Ahí va a terminar. Ahí nomás nos vamos a dar cuenta, colegas, ¿ya? Ahora, ¿con qué nos falta? Con el mismo ejemplo. Con el mismo, con el verbo. En todo vamos a
Ya está. Con el mismo ejemplo, los pronombres personales, a ver, después de tú. Él, maestra. Yo, tú, Muy él. bien. Ajá, él. O En ella. quechua, él, ella, ¿no? En quechua es él, pai, pai. Pai es él y ella. ¿Está bien? ¿Ya? Sí, maestra. Ajá, muy bien. Ahora sí. Con el mismo, pai. Igualito vamos a hacer con el mismo verbo. Pai. Tushu cha, pai tushu, ¿no? Pai, tarma, pistacho. A ver, en tiempo presente. Pasa que digo presente, ¿no? A ver cómo hemos hecho acá. Presente, futuro y pasado. Presente primero, ¿ya? Pai, tarma, pistacho, tushun. Tushui. O Tushun. tushu. Tushui. Tushun. Ajá. Rosita, para que te salga shu, tushun, no vas a poner shun, shun. Sha, she, shi, sho, shun. Tushun. Porque si vas a poner a tushun, entonces ya no suena igual, cambia el término ya. Entonces, para que te salga bien la pronunciación, es como la lengua, lo vas a meter para arribita para tu paladar. Tushun, primerito, tushun, ahí, ¿no? Como sacando la lengua un poquito. Tiene que salirte, ¿ya? Tushun, ahí, ¿ya? Pai, tarma, pistacho, tushun. ¿En qué tiempo está? Presente, muy bien. Ahora sí, presente. Ahora sí, tushun. Mira, el verbo siempre estoy colocando al final. Ahora sí, pai, tarma, pistacho, tushun. ¿Qué más? Pai, tarma, pistacho, tushucha. Tushucha. Ya está. Futuro. ¿Ve? Futuro. Pai, tarma, pistacho, tushucha. ¿Ve? Pai, tarma, pistacho. Pai, tarma, pistacho, tushula. Tushula. ¿Ve? Este es en tiempo pasado. Futuro. Pasado, Futuro, ¿no? tushula. Allá, No, tushuru. tushula. El futuro tiene que terminar en cha. ¿Ya? Ajá. Ya, ya. Ajá. Sí. Entonces, pai, tarma, pistacho, tushula. Entonces, ella o él ha bailado en la fiesta de Tarma. Para que se den cuenta, acá le voy a poner en castellano, ¿ya? Le vamos a poner. Ay, no, ahí. Ya está. Pai, tarma, pistacho, tushun. Él, ella baila en la fiesta de Tarma. De, así está. Otra vez. Él, ella en la fiesta de Tarma bailará. Ya está.
igual acá. Él, ella, en la fiesta de Tarma, bailó. ¿Está bien? Sí, ¿no? Con negrita la vamos a poner, ¿ya? Ya está. Ya está. Ya. Ya está. Ahora, ¿con qué nos toca? Pai. Ya, no, ya hemos hecho con el pronombre pai, ¿verdad? Con el pronombre pai, con el verbo bailar. Ahora, yo, tú, él, ella. Nosotros, ¿será pues sí o no? Sí, maestra. Nosotros. Nosotros. Ajá. Nosotros, nosotras. Ya está. Ahora nosotros. Yanchi, cuna. Yanchi, cuna. Nosotras, nosotras. Yanchi, cuna. Ahora sí, con yanchi, cuna. Primero, vamos a hacer en tiempo presente. Ahora, yanchi, cuna. ¿Qué diríamos ahí en presente? Yanchi, cuna, tarma, pistacho, tusuyanchik, ¿verdad? Tusuyanchik. Ay. Sigo poniendo el verbo al final. Presente. Ya está. Ahora, yanchikuna, tarma, pistacho, tususuncha, tususuncha. Ya está. Nosotros bailaremos en la fiesta de Tarma. Futuro. ¿Está? Yanchikuna. Yanchikuna. Tarma. Pistacho. Tarma pistacho. Ya estamos en tiempo pasado. Tusulanchik. Tusulanchik. ¿Ve? ¿En qué tiempo está? Pasado. Maestra Edith, ¿estás entendiendo, maestra Edith? Tus dudas, por favor. Maestra Edith. Sí, maestra. Estoy Sí, ¿no? ¿Está ajá. claro? Sí, 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 sí. Ya, muy bien. Entonces, acá ya hemos hecho con los pronombres nosotros, nosotras. Yan chikuna. Muy bien. Pero seguimos trabajando con el mismo verbo. ¿Ya? Seguimos trabajando con el mismo verbo. Ya está.
A ver, ahora, después de nosotros, ¿qué cosa viene? Vosotros. Ellos. Vosotros Ellos. o ellos. Ellos. Ya. Ellos. Ellas. Ya está. Ellos, ellas. Ahora acá, ellos, ¿qué será? Pai, cuna. Pai, cuna. Ese es pai, cuna. Ya está. Ahora sí. A ver, pero vamos a trabajar con el mismo verbo. A ver, pai, cuna. Ellos, ellas. ¿Qué diríamos? Pai, cuna. Pai, cuna. Arma, pish, tachu, tushuyalca. Mira, ustedes se pondrán a pensar, mira, comparen. Para cada diferente determinación tiene, ¿ve? El verbo en quechua. Tushu, yalcan, ¿ve? Ahí arriba ya no dice yalcan, sino ahí dice en presente tushuyan, chic, dice, ¿no? En el otro dice tushun, nomás dice, ¿ve? Tushuyalcan. Está en presente. Muy bien. Ahora, vamos a poner entonces, ¿cómo diríamos ahora? ¿Cómo diríamos? Paikuna, arma, pistacho, en tusupacucha. Tusupacucha. De tusupacucha. En futuro. ¿Mm? Ya, seguimos. Paikuna, arma, pistacho, arma pistacho, tusupacula. Tusupacula. ¿Eh? Esto es en pasado. ¿Se dan cuenta? La terminación del verbo para cada pronombre personal cambia. ¿Se han dado cuenta? Sí, maestra. Ya. Seguimos entonces. Ahora, ¿con qué nos va a tocar? Seguimos con el mismo verbo hasta terminar los pronombres personales. Ya está. Ya. ¿Con qué nos toca?
¿Con qué nos toca? Y hemos hecho ellos, ellas. ¿Con qué nos toca? Ustedes. Ustedes. Ajá, ustedes, ¿no? Ustedes. ¿Ustedes cómo es? ¿Se acuerdan? A ver, Rosita. Sí, maestra. Ya, a ver, vamos a practicar. Ya, ¿qué más sería ahí? Ya, ¿qué más? Los pronombres personales. A ver, practiquemos. Ya. Ya, am. Gam. Muy bien. Ajá. ¿Qué Pai. más? Pai. Ya, pai. Ajá. Pai. Ya kuna. Entonces, ajá, ya. Pai kuna. Yanchikuna. Yaja, yakuna. Yanchikuna. Paikuna. Ya hemos hecho, ¿sí o no? Ajá. Ahora, ¿qué nos falta entonces? Ya amcuna, ¿sí o no? Amcuna ya hemos hecho. Ustedes, ¿sí o no? Ustedes. Ustedes, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Ustedes. Muy bien. Ustedes. Nos toca con ustedes. Amcuna, ¿no? Amcuna. Ustedes. ¿Ustedes qué cosa son? ¿En quechua? Amcuna. Amcuna. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Ya. Amcuna. Sí, maestra, sí. Ustedes. Ajá. Ustedes. Amcuna. Entonces, ¿qué diríamos ahí? Amcuna. Amcuna. ¿No? Amcuna. Un poquito menos de letra. Amcuna. Arma. Arma pistacho. Amcuna tarma pistacho. En presente, ¿ah? Tushu ya el kanki, ¿no? Tushu y al kanki. Ese está en presente. ¿Ve? Amcuna tarma pistacho. Tushu y al kanki. ¿Ve? A ver, acá en castellano lo vamos a hacer para que entiendan. Ustedes están bailando en la fiesta de Tarma. ¿Está bien? Eso quiere decir, entonces, en quechua. Amkuna tarma pistacho tushuyal kan ki. Ahora sí. Uy, ¿qué pasó? Ahora nos toca con futuro. Amkuna. Eso acá es con la boca la alargada, ¿ya? Amkuna. Arma. Pistacho. Tushupa con kita. Tushupa con kita. ¿Ve? ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? Futuro. Cha, ya les he dicho, en futuro siempre va a terminar en cha, ¿sí o no? Ajá, en cha va a terminar. Ya está.
Ahora, tushupakun kicha. Está en futuro. Muy bien. Entonces, ahí dice, ustedes bailarán. Bailarán en la fiesta de Tarma. ¿Ve? Ustedes bailarán en la fiesta de Tarma. Para que tengan en cuenta. En castellano, cuando es tipo de textos, el verbo va en medio. En cambio, en quechua, el verbo va al final. El sujeto va al inicio, ¿no? Y el objeto al medio, ¿no? Ahora sí. Amkuna, arma, pista, tushupakulaiki. Ya está. Tushupakulaiki. Pasado. Muy bien. Amkuna, tarma, pistacho, tushupakulaiki. Pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes han bailado. En la fiesta de Tarma. ¿Sí? Ustedes han bailado en la fiesta de Tarma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Ahora sí, hemos terminado a conjugar con am, ¿no? Ya, am, pai. ¿Qué más es? Ya, am, pai. Yanchikuna, paikuna, amkuna, ¿no? Hemos terminado de conjugar. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Todo bien, maestra. ¿No hay ninguna duda? No, ¿no? No. Ya, muy bien. Ahora podemos hacer entonces ahora sí, con la participación ya de ustedes, ¿ya? Con la participación de ustedes, vamos a formar, entonces, textos completos ya. A ver, textos completos, ¿ya? ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí, maestra. ¿Están viendo la pantalla? ¿O no? Ya está. Sí se ve. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a hacer, díctenme a ver una palabra completa en cualquier, puede ser en tiempo pasado, futuro, presente, en cualquiera, pero ya cambiando con otro verbo. A ver. A ver, Con el verbo comer. cualquier verbo, ya. Comer. Ya está. Verbo comer. Verbo comer en quechua. Micuy. Exacto, micuy. ¿Se dan cuenta, maestra Edith, también? Todo verbo va a terminar en quechua. ¿En qué? Va a terminar en quechua en Y, ¿verdad? Cuy, mi cuy, Sí, así. sí, maestra. Todo verbo en quechua va a terminar cuy. En cambio, en castellano, pues va a terminar ir, ¿no? Ir, ¿sí o no? En cambio, en quechua, no, en su terminación siempre va a tener con la Y, ¿ya? Entonces, ¿en qué tiempo con el verbo comer? Cualquiera, díctenme, por ejemplo. A ver, maestra Edith. A ver, por favor.
A ver. Hola, Ven pensando, por favor. Comer. A ver. Yo. Pero vamos a hacerlo con verbos completos, ¿ya? A ver, yo comí carne ¿carne de qué sería? Yo comí carne de cuy en Pachamanca. ¿Está bien así? Yo comí carne de cuy en Pachamanca. ¿En qué tiempo está? Ahí les he ayudado ya. ¿En qué tiempo está? Maestra Edith, ¿en qué tiempo está? Yo comí carne de cuy en Pachamanca. ¿En qué tiempo está? En tiempo presente, maestra. Muy bien, en tiempo presente. Ahora sí, está en tiempo presente. Ahora eso lo vamos a convertir en quechua. A ver, ya, ahora sí, comí. Comí es verbo, lo voy a poner al final. El verbo en quechua tiene que ir al final, comí. Ah, ya. Ya Akash, Aichata. Watiatu, Mikui. ¿No? Ya está. Mikui. ¿Ve? Ese está en tiempo presente. Ya Akash, Aichata Watiatu Mikui. Le puse el verbo al final. Pero acá, comí, el verbo está al inicio en castellano, ¿no? Pero en quechua le he puesto al final. Eso dicen las reglas de quechua la escritura, ¿ya? Entonces, ya acá hay chata, guatiacho, mikui. Ahora otro. Ya Akash Aichata Watiachu Mikusaka. Ahí está, Mikusaka. En futuro, todo en cha va a terminar. Futuro. Ya está. Ahora sin tiempo pasado. Ya Akash Aichata Watiachu Mikula. Ya está. ¿Se dan cuenta? Pasado. ¿Cuándo habrá comido? Pues no, pasado. Ahí estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Ahora con otro ya vamos a cambiar. A ver, ¿ya? Ahí diríamos, mi mamá o mi hermano, ¿ya? Mi hermano, a ver, un verbo, a ver, dícteme un verbo, por favor. Mi hermano
duerme con su gato en su cama. ¿Está bien? ¿Alguien chumana chikayan? ¿En qué tiempo Allí, está esto? ¿Alguien? ¿Oh? ¿En qué tiempo? Duerme. Presente, ¿verdad? Tiempo presente está, ¿sí o no? Entonces dice, mi hermano duerme. Ajá. Mi hermano dice, ¿ah? Pero yo ya no estoy utilizando los pronombres, simplemente estoy haciendo un texto completo. ¿Qué hace mi hermano? Y ahí estoy identificando, he puesto en qué tiempo está. Mi hermano duerme con su gato en su cama. Cuando es mi, ¿en qué va a terminar en quechua? En ni, ¿sí o no? Por ejemplo, yo cuando digo acá, mi hermano, Tulini, Tuli es hermano, ¿sí o no? Tulini, diría. Tulini, duerme, es de dormir, va al final el verbo. Entonces duerme con su gato. Tulini, kamanchu, machine one, puño, puño, tiempo presente, ¿ve? Machine one, puño. Pero acá ya no estoy diciendo yo, tú, ¿no? Sino que estoy direccionando ya, ¿no? Ahí, mi hermano duerme con su gato en su cama. Tulini, kamancho, machingwan puño. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, mi hermanito duerme con su gato en su cama. Mira, ahí se van a darse cuenta. Tuli, mi hermanito. Estoy utilizando al decir mi hermanito. Tuli, Tani. Ahí estoy utilizando el diminutivo. Tuli, Chani. Kamanchu. Kamanchu. Machingwan. Machingwan. Puño. Igual es tiempo presente. ¿Ve? Puño. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Esto yo lo puedo hacer en tiempo presente también, que digo en futuro. Tuli, Chani, kamanchu, machine one, puñucha. Ay, le convertí en futuro. ¿Ve? Tuli, Chani, kamanchu, machine one, puñucha. Ya lo convertí en futuro. Puñucha. En ese término también se puede hacer sin utilizar los pronombres personales. Ahora le puedo convertir en tiempo pasado. Tuli, Chani, ajá, kamanchu, machine one, puñula. Puñula. ¿Ve? Ahí sí está en tiempo pasado. Puñula. Ya está. ¿Ve? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ¿no? sí, maestra. Muy bien. Acá también tenemos con el verbo dormir. Ya, yo, ¿no?
Entonces, igual podemos, por eso ya acá les he cambiado ya, ¿no? Pero acá ya estamos poniendo con yo, ya, ¿no? Wala ya puñuy, ¿ve? Yo duermo temprano, ¿no? Acá, de caminar, ya, yo camino al cerro, ya uluta puli, ¿ve? Ya uluta puli shata, ya uluta pulila, ¿no? Yo amo a mi esposo, presente, ya guayapata cuyay, ¿no? De querer, ¿no? Ya guayapata cuyay, ya guayapata cuyashata, ya guayapata cuyalá, ¿ve? Entonces, de esa forma se hace el verbo en los 3 tiempos. Se puede utilizar también los pronombres personales o también no, ¿no? Por eso, para hacer textos completos se utiliza los pronombres personales o también no, dependiendo el texto en qué está, cómo está escrito, ¿no? Entonces, llorar a mi hijo, ¿no? Llorar. Mi hijo llora. Yapa wawi wan. Es en tiempo presente, ¿no? Yapa wawi wala. Tiempo pasado, ¿no? Ya está. Ahora, ojo, aquí ya no se usa shata, solo se usa cha, nada más. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ya, ya tushui, ya tushushacha, ya tushula. Aquí se usa shata y no se usa cha. Estoy agregando ahí para que ustedes tengan en cuenta. Practiquemos entonces los pronombres en los 3 tiempos, presente, futuro y pasado, pero usando shata y cha. Esto vamos a practicar. ¿Estamos de acuerdo? Colegas, tenemos que practicar. No sé si para el día sábado podemos exponer el verbo con los 3 tiempos, con los pronombres personales, pero en los 3 tiempos. ¿Podemos exponer, por favor? Para acá, Bien. ya con mi persona vamos a socializar, ustedes van a exponer. Entonces, ahí estoy poniendo con el ejemplo ya. Entonces, vamos a poner con el verbo bailar. Después van a hacer con el verbo comer, dormir. Y después, ¿con qué verbo más? Amar, ¿ya? Ya está. Bailar, comer, dormir, amar. Con ese verbo van a hacer para exponer el próximo sábado. En los 3 tiempos. ¿Está bien? Maestra Edith, maestra Rosita, ¿está bien? Está bien, maestra. Ya, muy bien. Entonces, vamos a exponer el día sábado y vamos a socializarlo conmigo, porque si no, no vamos a aprender, porque yo nomás estoy escribiendo, entonces ustedes también tienen que aprender a escribir, ¿ya? Y vamos a socializarlo acá, ¿ya? Muy bien, entonces para el día sábado van a elaborar entonces con los verbos que estoy dejando acá y en los 3 tiempos, los pronombres personales, ya con el ejemplo que hemos hecho. Muy bien, colegas, muchas gracias. Sulpa y Atrachimasikuna. Jamaya, vayan con Dios, abrazos a la distancia. Gracias. Hasta luego, maestra. Chao, chao.